Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Soy David Jorge, el cocinero que os ha guisado toda esta semana y que ha llegado hasta el viernes con los deberes bien hechos, porque esta semana hemos guisado de lo lindo. Y hoy viernes lo que haremos será una verdadera opereta. Vamos a hacer una zarzuela con esta merluza a la que harán coros unos maravillosos langostinos tigre, unos berberechos y unos mejillones, nada más y nada menos. Os chupáis unos pequeños spots, unos anuncios que no son nada y arrancamos en una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada, el mejor programa de la radiodifusión mundial. ¡Viva Rusia! Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Habéis visto que estoy aquí encantado. Os he dicho que los deberes bien hechos esta semana y nos hemos plantado en viernes con una receta fastuosa. Vamos a hacer una zarzuela de merluza. Una zarzuela de merluza a la que le harán coros, como os he dicho hace un rato, maravillosos mejillones, maravillosas almejas, rechonchos berberechos y sobre todo estos langostinos tigres y esta merluza que están congeladas. Es producto congelado. Con producto congelado se pueden hacer virguerías y entre otras virguerías esta cazuela que se resuelve en un santiamén y que vais a ver que es una auténtica gozada. Sabéis que además cuando nos plantamos en viernes nos merecemos esos 5 minutos al final del programa de grandiosa gastronomía que al final tiene el nombre de la fastuosa guarrindongada. Sabéis que la guarrindongada es la verdadera gastronomía y en el programa de hoy la verdad que con un trozo de pan, paté de atún, chocolate y un poco de chorizo me imagino que la guarrindongada será de órdago. Salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y panderetas, decirle a todo Cristo que íbamos a plantear una cazuela con producto congelado. Vais a ver que con una cola de merluza austral podemos hacer una super zarzuela de pescado. Volvéis todos al sofá, os sentáis en el sofá delante del televisor, os ajustáis el calzoncillo en la braga, cogéis el gin tonic, el cubata, el café o lo que estáis bebiendo, sobre todo tomáis buena nota con papel y boli de todo lo que vamos a hacer, porque sabéis que en Robin Food lo único que vais a encontrar es gastronomía y cocina sin gilipolleces, la que nos gusta a todo el mundo. No me falléis, no cambiéis de canal que os parto las rodillas, ¡Viva Rusia! Robin Food. Hemos hecho grandes platos de merluza en este programa, porque la merluza la verdad que es un plato que nos identifica mucho como vascos y como cocineros, porque si la verdad que sí hay que relacionar a nuestro pueblo con un pescado, sin ninguna duda yo diría que es la merluza. Y en este programa la hemos hecho de muchas formas, la hemos hecho en salsa verde, la hemos hecho a la navarra, la hemos hecho a la riojana, la hemos rebozado, hemos hecho escabeches, hemos hecho muchísimos platos. Y es verdad que una de las formas de poder comprar una buena merluza, que en este caso es una merluza austral, pues es comprar merluza congelada, o en este caso unos langostinos tigres también que están congelados, que son de mi amigo Carlos de Bonamare, que tiene tiendas en Portugalete y en Bilbao y que es un campeón. Y es verdad que hay grandes productos congelados. En ningún caso, y muchas veces lo he dicho en este programa, congelado significa mala calidad. En las tiendas de congelado y en los almacenes que os vendan productos congelados se almacenan grandes e interesantes materias primas. Y en este caso, esta cola de merluza y estos langostinos tigre nos van a servir para hacer una zarzuela. La verdad que es un plato también muy viejo, muy antiguo, un plato de viejo cocinero. Y yo creo que lo vamos a intentar resolver de la mejor forma posible para que toméis buena nota y podáis hacerlo un gran día de fiesta o un fin de semana que tengáis un poquito de tiempo. Nos hace falta primero hacer una base clásica de aceite de oliva y hacer un sofrito con ajos y con guindilla. El inicio de lo que puede ser, una salsa verde tradicional que yo creo que todo el mundo tiene que dominar. En este programa la hemos hecho más de una vez y es verdad que es una de nuestras grandes preparaciones. Como os he dicho, aceite de oliva, un poco de ajo, que ponemos ya a bailar aquí en el fondo. Ya veis cómo empieza ya, a bailar, como se dice, a hacer ese ruido tan característico y a soltar, ese perfume tan embriagador. Un poco de guindilla, gallina pequeñita, porque luego además añadiremos, guindilla picante de nuestros amigos de Zubia que está por ahí esperando. A mí me gusta que la zarzuela tenga garrote, que tenga ese punto picante. Os hemos dicho en alguna ocasión, y yo he insistido mucho, que la verdad que los guisos vascos en muchos casos parecen concebidos por un espíritu mexicano, porque es verdad que nos gusta deslizar ese picante en el marmitaco, en la sopa de pescado, en muchísimas preparaciones. Y yo creo que en esta zarzuela es fundamental ese pequeño toque
de picante. El que no le guste el picante, que no lo añada, ya sabéis. Para gustos los colores. Yo aquí hago las cosas como las hago en casa y como sé hacerlas. Y lo importante es que toméis nota y que luego adaptéis las recetas a vuestro gusto. Que quitéis cosas, que añadéis otras cosas nuevas. Y en ningún caso que os ciñáis exactamente a lo que os digo. Aquí estamos para, bueno, pues para disfrutar, para cocinar, para haceros la sobremesa gozosa, pero sobre todo para daros ideas. Vamos a añadir en este fondo no mucha harina, porque daos cuenta que luego voy a añadir otros ingredientes como el tomate. Y la salsa va a coger ya cuerpo porque le vamos a añadir tomate. En el caso de que no añadéis tomate, porque hay mucha gente que, por ejemplo, el tomate no le gusta encontrárselo en la salsa del redondo o de las albóndigas, o en este caso no le gustaría encontrárselo en una salsa de zarzuela de pescado, lo que haríamos sería añadir un poquito más de harina y de esa forma daríamos cuerpo a esta salsa con la harina. He añadido hasta ahora el ajo, he añadido el picante, el aceite de oliva, he añadido un poco de harina y tengo un buen chorretón de vino blanco que voy a añadir ya. Un buen chacolí o el vino blanco que queráis. Si es de la tierra, mucho mejor, ¿eh? En alguna ocasión os dije, cuando hicimos un programa especial para quesos, que la verdad que muchas veces los mejores maridajes para los quesos son los vinos que se elaboran cerca de las granjas donde se hacen esos quesos. Y por eso os hablaba de que, por ejemplo, el Idiazábal va fantástico con un Rioja Alavesa, ¿no? En este caso igual, si estamos haciendo un plato de pescado y un plato muy nuestro, lo lógico es utilizar los vinos que tenemos alrededor. Y uno de nuestros grandes vinos blancos es el chacolí. Voy a añadir un poco de caldo de pescado, que también puede ser agua con una pastilla, pero en este caso tengo un buen caldo de pescado, que por cierto en cualquier momento, en cualquier día, os enseñaré a hacer un buen caldo de pescado, que es muy fácil y que se resuelve muchas veces cuando vamos a la pescadería, evitando que las pescateras tienen las cabezas, las pieles y las espinas a la basura. Es una pena cuando yo voy a la pescadería y hay mucha gente, bueno, pues que no se lleva las cabezas, no se lleva las pieles, no se lleva los huesos a casa, y es importante llevarlos, si uno no los va a utilizar en ese momento, no tener pereza, congelarlos para de vez en cuando poder, bueno, pues disfrutar de unas buenas espinas para hacer un buen caldo o para hacer una buena sopa. Ya habéis visto, ¿eh? El inicio de lo que es, bueno, pues una salsa verde. Vamos a añadirle un golpe de tomate. Vamos a añadirle la piparra picante que os he dicho. Es verdad que he utilizado un poquito de cayena. Joder, estoy emocionado. Fijaros qué salsa, ¿eh? Fijaros qué salsa se va haciendo aquí. Y daros cuenta que en el momento en el que vayamos añadiendo aquí los mejillones, los berberechos, las almejas, irán soltando todo su zumo del océano, todo ese sabor a mar, y irán convirtiendo esta salsa en algo súper delicioso. Y como os decía, antes he añadido un poquito de cayena, y para los más intrépidos, lo interesante es añadir también un poco, bueno, pues de pulpa de guindilla. Esto también pica un montón, pero a mí me encanta. No hay que irse a la olla porque esto pica un huevo. De hecho, he añadido una cucharada de café y eso ya es bastante. Lo que pasa es que a mí me gusta la salsa muy poderosa. Si no os gustan los sabores muy agresivos y muy picantes, lo que tenéis que hacer es añadir menos. Ir controlando el fuego. Y habéis visto que esto es muy sencillo. Por ahora va todo muy fácil. Además de estos ingredientes que he empleado para hacer esta base, que no tiene que quedar demasiado desligada, porque aquí vamos a ir añadiendo tanto mejillones como berberechos como almejas, y van a soltar todo su jugo, y ese jugo hará que esta salsa, bueno, pues se licúe y quede muchísimo más desligada. Además de estos ingredientes y de este caldo de pescado, vamos a utilizar también, como os he dicho antes, esta cola de merluza austral, estos langostinos tigre, que luego pelaremos y añadiremos en el último momento, un poco de armañac, unos dados de tomate, que está fresco, despepitado, quitado la piel, que también nos añadiremos al final, y un poco de perejil. Como os he dicho, vamos a subir un poquito la intensidad, porque ahora lo que vamos a hacer es poco a poco ir añadiendo nuestros berberechos, que sabéis que me suele gustar mucho meter en agua para que suelten toda la arenilla y dejarlos en reposo en la nevera en este agua durante pues 2 o 3 horas largas, para que todas las impurezas queden contenidas en el fondo. Ponemos la tapa y vamos a dejar unos segundos que estos berberechos se abran. Es cuestión de segundos. Vamos a hacer lo mismo
con los mejillones y vamos a hacer lo mismo con las almejas. Luego las almejas las presentaremos enteras, pero los mejillones y los berberechos que voy a ir añadiendo aquí dentro para que dejen todo su gustazo en la salsa, lo que haremos será desproverlos de sus cáscaras, para luego añadirlos en el último momento para que no queden cauchosos, que sabéis que no me gusta nada la sobrecocción pues de moluscos y todo este tipo de cosas. Lo que haremos será añadirles al final para que no queden muy duros. Y sin embargo, lo que sí haremos será añadir... Joder, cómo huele, me encanta el vapor este. Lo que sí añadiremos serán las almejas que mantendremos con sus cáscaras. Esto lo dejaremos íntegro, como está. Voy a coger una espumadera y un bol que tengo aquí. Y esto es cuestión de un pispás, ¿eh? Habéis visto que son segundos. Importante que esté siempre la tapa puesta. Y como os he dicho, ese jugo de tomate que hemos empezado a hacer, con ese poquito de harina, al principio tiene que estar bastante concentrado, porque se irá licuando con todo el jugo que van soltando estos berberechos. Fijaros qué espectáculo. Estos se abren un santiamén, como veis. Lo que hacemos es retirarlos. Me encantan este tipo de platos. Me encanta cocinar este tipo de cazuelas, que además se resuelven con la inmediatez de tener buenos productos encima de la mesa y no tener que hacer prácticamente ninguna preparación con antelación. Vamos a añadir aquí en el fondo los mejillones y vamos a hacer lo mismo, cerrar y dejar que se abran. Fijaros que no están absolutamente nada cauchosos. Estos son como gominolas del mar. Esto es lo que come Bob Esponja debajo del agua. Así está de guapo. Pica, ¿eh? Están súper jugosos, mantienen toda su textura, todo su gustazo. Y vamos a intentar provocar lo mismo con estos mejillones, que les va a costar un poco más abrirse. Vamos, mientras tanto, a partir la merluza. Ya habéis visto, una buena cola de merluza. Lo lógico es que cuando la compráis así entera en casa, si tenéis un poquito de, pues de habilidad, la podéis partir en lomos, pero hoy la vamos a cocinar a la antigua, como la han cocinado toda la vida los grandes cocineros, que es en rodajas con su hueso. Habrá mucha gente que se echará las manos a la cabeza, o este está loco, pero hemos dicho que es una preparación de cocinero viejo y lo que vamos a hacer es una cazuela a la antigua usanza, como se hacían las cazuelas de merluza en este país hace muchos, muchos años. Que además, por otra parte, no es ningún capricho únicamente por querer ser como anacrónicos y toda esta historia, sino que al final lo que conseguimos cocinando la merluza con su hueso es que quede muchísimo más jugosa. Mantendremos mucho más fácilmente los jugos del pescado en el interior si lo cocinamos con hueso que sin hueso. Bueno, esto ya está abierto. Lo que hacemos es retirar los mejillones del interior. Ya lo veis. Y importante, que no se nos sequen. Y habéis visto como el fondo, que no sé si la cámara lo pilla, que seguro que sí, porque los cámaras son unos tigres de Bengala, os daréis cuenta que el fondo está bastante más líquido que cuando hemos empezado, provocado por el vapor de la tapa y luego sobre todo, fijaros cómo está mucho más líquido, provocado por el caldo que sueltan los mejillones y los berberechos. Y lo último que haremos será añadir las almejas, que estas sí que se van a abrir en un santiamén. Como os decía, vamos a hacer rodajas, más o menos, vamos a hacer las gruesas, ¿eh? Fijaros qué pinta más preciosa tiene esta cola de merluza, con su hueso, con su espina. Fijaros qué color tiene, pues marfil tan precioso, está firme, es un producto congelado. Me encanta hacer cazuelas de este tipo con rodajas, me encanta. Es verdad que el producto, la merluza, toda la vida, últimamente, en los últimos años, se ha hecho siempre, pues deslomada y queda muy rica, pero con su hueso en rodajas también queda fantástica. Estas almejas estarán ya resueltas. Las vamos a sacar de aquí a un bol aparte, porque como os digo, esto lo vamos a descascarillar y esto lo vamos a mantener tal como está. Así que esto lo dejamos en un bol aparte. Vamos a esperar que estas 7 almejas abran en un santiamén, como os he dicho. Vamos a echar sal a esta merluza. Vamos a pelar nuestros langostinos tigre y en un segundo seguimos con nuestra zarzuela de merluza austral congelada. Esto es Robin Food Arte con la mano armada. Y también con producto congelado se pueden hacer cazuelas de toma, pan y moja. Seguimos, ¿eh?
Rabbit Food. Aquí seguimos haciendo algo fundamental en cocina, que es ir retirando todo lo que nos va sobrando. Es importante cuando cocinamos, esto es fácil decir y más complicado de hacer, pero es fundamental y es una regla básica, que es que no vayamos acumulando cacharrería. Conforme vamos haciendo pasos y vamos avanzando en procesos, es importante ir llevando las cosas a la fregadera, ir retirando y tener siempre la zona de currelo, que es como los cocineros le llaman piano a la zona de currelo, tener el piano siempre perfectamente despejado y únicamente con los ingredientes que vamos a utilizar. Daros cuenta que con los procesos que hemos hecho antes hemos conseguido tener una salsa a partir de un sofrito de ajo con un poco de picante, que lo tenemos aquí resuelto, y además, como os he dicho antes, con todo el gustazo de mejillones, de berberechos y de almejas en su interior. Hemos retirado, como estáis viendo, a los mejillones y a los berberechos todas las cascarillas, no así a las almejas, porque yo creo que a la almeja es una pena quitarle la cáscara, sobre todo para este tipo de preparaciones, pero que a mí me suele gustar cuando uno tiene la merluza ante sí en un plato con la salsa, bueno, pues con este jugo fantástico, con esos langostinos que vamos a añadir luego, poder coger la almeja por la concha, poder chupar y sorber ese cuerpecillo tan fantástico, y luego sobre todo con la cáscara poder sorber esa salsa maravillosa. De esa forma nos queda la salsa resuelta. Seguimos teniendo un poquito de caldo de pescado. Como os he dicho, es una salsa en la que hay tomate, en la que hay un poco de harina. Ahora también, además, vamos a añadir un poquito más de harina con la merluza. Y es importante tener siempre caldo de pescado cerca, porque lo que vamos haciendo, si vemos que la salsa va quedando un poco gorda, es aligerándola con un caldo de pescado. Si no tenéis caldo de pescado, os he dicho que os podéis agenciar un poco de agua con un poco de pastilla. Nuestra merluza está sazonada. Ojo con la sazón de este plato, porque tanto berberechos como almejas como mejillones sueltan mucha salinidad en la salsa, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que probar la salsa. Normalmente la salsa estará brava, así que hay que tener mucho cuidado al añadir la sal al pescado. Le añadiremos mucha menos de la habitual. Y es importante, como muchas veces os lo he dicho, que esto es súper truco del almendruco, es que sazonemos la merluza por lo menos 15-20 minutos antes de utilizarla. Por sus dos caras, es un pescado que necesita, como muchos otros, bueno, pues la sal con un poquito de antelación para que vaya penetrando en sus carnes y vaya cogiendo la sal que necesita. Normalmente, si sazonas una merluza y la cocinas rápidamente según las sazonas, no suele quedar con el mismo gusto que si dejamos la sal durante 10, 15, 20 minutos para que haga su acción sobre la carne. Como os he dicho, langostinos pelados, importante no me tiréis las cáscaras de los langostinos, esto en una bolsa de congelación, tenerlo bien almacenado para cuando haga falta hacer una vinagreta, cuando necesitemos hacer una salsa americana o cuando queramos darle muchísimo sabor, bueno, pues a una sopa de pescado, por ejemplo. Seguimos teniendo nuestro armañac, nuestro perejil, nuestro tomate, y aquí lo que tenemos es un poco de harina, que esto también es una cosa muy de cocinero viejo, que es pasar el pescado por un poco de harina, muy poca harina, como veis, ¿eh? Yo me acuerdo de muchos restaurantes, cuando era muy chaval, que normalmente cerca de la plancha donde se hacían los pescados siempre había una bandeja de harina y siempre había una bandeja con un poco de aceite de oliva, como veis aquí en el fondo. Y este gesto es muy de cocinero Aitona, pasar el pescado un poco por harina, muy superficialmente, como veis, agitar el exceso y dejarlo sumergido en un poquito de aceite durante un ratillo antes de planchear esto. Planchear, que lo haremos en una sartén antiadherente. Ya habéis visto. Esto es un gesto súper de Aitona. Y como hemos dicho que la zarzuela de mariscos es una preparación, bueno, pues de cocinero viejo, vamos a reproducir todos los gestos para intentar que lo consigáis hacer en casa también vosotros. Es muy fácil cocinar si os lo proponéis. Y el primer paso es levantar el culo del sofá. Muy importante para cocinar, levantar el culo del sofá. Qué respeto hay que tener a los viejos cocineros, joder, de verdad que sí. Martín muchas veces lo dice y yo también lo he dicho mucho en este programa, que ya sabéis que vamos 3 temporadas, casi 400 programas. Yo reverencio a toda la gente que ha perdido un minuto de su tiempo en enseñarme el oficio. Y es imprescindible para saber dónde estamos que muchas veces pongamos en práctica los guisos como se hacían hace muchos años y comparemos, y muchas veces nos llevamos sorpresas, muchas, porque siempre nos pensamos que los cocineros de ahora somos más listos que nunca, y es mentira. Hay cocineros viejos muchísimo más listos, muchísimos más perros y muchísimo más zorros que nosotros. Retiramos la tabla y, como os digo, en una sartén
antiadherente. Esto siempre estaba cerca de las chapas, siempre. Cerca de las chapas donde se hacían los troncos de merluza, donde se hacían las segalas de menos, siempre había una bandeja con un poco de harina, una gran bandeja con aceite, y cuando desde del comedor el jefe de cocina marchaba el pescado, lo que se hacía era de la bandeja del aceite directamente sacar el pescado bien embadurnado, con su grasa y con esa capa de harina que al final le hace una costra deliciosa y que le da, pues, no sé, un toque distinto. Lo vamos a hacer en 2 tandas. Vamos a subir un poco el fuego. Y aquí estamos resolviendo una zarzuela de merluza maravillosa. Fijaros. Es verdad que esa harina, con ese aceite de oliva, le hace una costra distinta al pescado. Al final, tú lo tienes encima de la mesa, te estás comiendo un pescado a la plancha, es verdad. Los que no podemos comer harina o los que no deben comer harina porque son celíacos o porque están a dieta o lo que fuera, esto no hay que hacerlo. Pero le hace una costra, no sé, distinta, le hace una costra muy apetitosa y sobre todo le da muchísimo sabor. Vamos a coger una espátula que tendré por aquí. Ya veis cómo hace una costra preciosa. ¿Veis? Hace una costra muy chula. Daros cuenta que esta merluza tiene que acabar de cocinarse en la salsa, ¿eh? Así que no conviene que en la sartén la dejemos ya terminada, sino que justo es darle un meneillo, que ya habéis visto que es muy fácil, que quede el corazón muy sonrosado. Lo que vamos haciendo es añadirla a ese sofrito que es la salsa de la zarzuela. No añadiremos más caldo hasta que metamos aquí la merluza, porque la merluza también soltará su jugo aquí dentro. Así que si veis que está muy gorda esta salsa de zarzuela, en ningún caso le añadáis demasiado caldo porque podéis convertirla luego en una sopa. Así que lo que hacemos es directamente colocar nuestra... Además estoy encantado porque estamos haciendo una zarzuela con rodajas de merluza, con su hueso, con su piel y encima con producto congelado. Esta punta que estaba también un poco más fea, a la cazuela, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que las zonas del morro de los pescados, que en este caso es el cogote, son las zonas más sabrosas. Como os digo, vamos a ir apartando todo lo que nos va sobrando. Vamos a dejar que esta merluza coja su costra exactamente como esa. Y en un segundo seguimos y terminamos la cazuela. Insisto, como decía mi padre, que decía, repito, insisto. Tengo aquí la mitad de la sartén en su salsa. Vamos a terminar de darle vuelta a esta historia. Dejaremos que esté la merluza aquí dentro, haciéndose en su salsa aproximadamente unos 4 o 5 minutos más como mucho. Añadiremos berberechos, mejillones, almejas. Le daremos una vuelta a los langostinos con el tomate y con el armañac. Y tendremos nuestra zarzuela terminada. Hoy es viernes y además de este cazuelón tenemos las guarrindongadas. No os olvidéis, estamos en Robin Food, que es el mejor programa de cocina del mundo mundial. Atender aquí, mirad. Robin Food. Fijaros, la misma sartén en la que hemos salteado la merluza, lo que hacemos es quitar el exceso de grasa con un papel absorbente, eliminar también pues, todas las pequeñas impurezas que pueda haber, añadir una gota de aceite y aquí lo que vamos a hacer es saltear a fuego un poco elegante nuestros langostinos tigre, que justo hay que infiltrarles un poco de calor. Fijaros la zarzuela, qué pinta tiene. Importante rociar las piezas con un cucharón. Este gesto es muy importante. Hacer esto en el transcurso de la cocción. Ir echándoles por encima toda nuestra salsa de la zarzuela, fijaros. Así, más o menos lo he tenido unos 4 o 5 minutos. Si veis que va engordando demasiado vais jugando con el caldo de pescado y añadiendo un poquito de caldo de pescado. Y al final la textura tiene que ser de salsa moderna. Lo hemos hecho con procedimientos tradicionales y de cocinero viejo, pero es importante que el resultado no sea una salsa mazacotada, sino que sea, en este caso, una salsa, bueno, pues muy liviana y muy ligera y sobre todo muy sabrosa. Tengo también aquí un poco de tomate en dados. Vamos a añadir aquí nuestros mejillones. Además, daros cuenta que también jugamos con este jugo que queda en el fondo de los boles, tanto de mejillones como de berberechos.
¿Qué pinta tiene esto? Joder, esto es impresionante. Estoy más cachondo que Nacho Vidal. Fijaros qué nivelón. Vamos a añadir nuestras almejas, que las vamos colocando con un poquito de alegría. Fijaros, fijaros qué cazuelón. Verdadera zarzuela de merluza congelada de mi amigo Carlos de Bonamare, que es un monstruo. Un poquito más de jugo también de las almejas. Nos limpiamos las manos un segundo. Y este fuego que está en plan... me está castigando, que no quiere tirar el capullo. Ya está. Lo que vamos a hacer es añadir esto por encima. Con el tomate. Y lo que vamos a hacer al final es añadir un chorretón de Armagnac. También podríamos añadir a la sartén, pero yo creo que este gustazo en crudo del Armagnac le va de perlas. Fijaros, súper cazuelón. Fijaros, joder, meter aquí la cámara, por favor. Dios mío. Impresionante. Un poco de perejil. Un hervor de 1 minuto como mucho. Y tenemos un zarzuelón de merluza austral de Bonamare del copón de Aviñón. Fijaros, impresionante. En un segundo vamos con las guarrindongadas, pero antes, fuera del fuego, que no le hace falta ni ese minuto, un chorritillo de aceite de oliva virgen. Triunfando. Joder, qué zarzuela. Brutal. Vaya zarzuelón de merluza que nos hemos currado. ¿Habéis visto qué cazuela más impresionante? En un cumpleaños, en un bautizo, con la amante, con el novio, con quien sea, saquéis una cazuela de esas al medio de la mesa y triunfaréis como Ronaldinho. Sabéis que los viernes terminamos con las guarrindongadas, que son la verdadera gastronomía, la mierda inmunda que a todo Cristo le gusta comer y esas mezclas imposibles que llegan a tropel al blog davidejorge.com. Mandadme vuestras guarrindongadas como ha hecho Ricardo desde Durango. Simplemente una ocurrencia en un momento de lucidez, aprovechando que había higos en casa. Consiste en lo siguiente: tostar pan, extraer la pulpa de los higos, untar el higo en la tostada, cubrir con un trozo de queso y gratinar, comiendo nada más sacar del horno. Importante, el queso que sea tierno y suave, de vaca mejor. Yo lo he hecho con queso gallego, parecido al de tetilla, y puedo asegurar que está buenísimo. Te invito a que lo pruebes, seguir haciendo el programa que hacéis y ¡viva Rusia! Esto no es una guarrindongada, esto es maravilloso. Una receta que tenéis que tomar nota. Pilar García desde Bournemouth, United Kingdom, incredible. No he podido resistirme a enviarte esta guarrindongada inglesa, no la he probado, es una auténtica marranada. La han hecho en una emisora de radio local de Bournemouth Hirt FM. La cochinada en cuestión es Crispy Creme Burger, en cristiano hamburguesa hecha en la tostadora, y en vez de pan un donus abierto por la mitad con ketchup y queso. Good Save the Queen. Fernando desde Zamora. Quiero compartir mi guarrindongada para casos en los que hay que acabar con las existencias de la nevera en una sola sentada, haciéndote un bocata con todo lo que encuentras dentro de ella. La última me hice uno de puré de patata, pimientos rellenos de carne, mejillones y chorizo. Inmejorable. ¡Viva Rusia! Juan Rubio desde Madrid. No habría comido lo siguiente si no hubiera perdido una apuesta un día con amigos en Palencia, en una pizzería. Preparamos un fantástico mejunje con leche, Coca-Cola, Fanta y mahonesa. Lo echamos por encima de un trozo de pizza hawaiana y rematamos con un aro de cebolla y una patata frita. Una mierdaca como una plaza de toros. Un saludo desde Madrid. Y finalmente esta que haremos, que viene desde Murcia y la envía Jorge. Mi hermano se hace sándwiches con paté de atún, chorizo de Salamanca y chocolate. Es la mejor merienda que se ha mojado jamás en leche, dice. O sea, que encima la moja en leche. Impresionante. Un poco de chocolate sobre paté de atún, un poco de chorizo de Salamanca. Y la verdad que es un bocata inmundo. Os espero el lunes en este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada, que en su edición de lunes aterrizará aquí puntualmente como siempre a las 2:25. Pasad buen fin de semana, no corréis en la carretera, no seáis cabrones, y el lunes paso lista, ¿eh? Estás peor. Más malo que la hostia.
El chocolate con el atún es una mezcla horrible. Es como bajar al infierno y que te toquen la pandereta horrible. Está feo.